Buenas tardes a todos. Muy bienvenido a uno de los últimos eventos de Colombiodiversidad. Esta noche es el viaje sonoro. Les recuerdo que es la sexta edición del Festival Colombiodiversidad, que es un evento que desarrollamos cada año para promover la biodiversidad colombiana entre el 21 y el 31 de mayo. Como les decía, ya es el penúltimo día. Es un evento organizado por Envolver, Organización Fundación de Conservación de Bosques, y este año en alianza con Conservación Internacional, ya que la temática es el mar. Quiero agradecer a todos los aliados y patrocinos, como más de 45 organizaciones, por su confianza, creatividad, compromiso con nosotros, sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo. Fueron o son más de 18 eventos en total. Específicamente agradecer la Alianza Francesa, Eco Business Fund, el programa Eco Gourmet, la Fundación Convida y la Asociación Fénix, que permiten que estos eventos se desarrollan. Como les dije, el mar este año, bueno, primero resaltar que Colombia es el segundo lugar más biodiverso en el mundo. El mar, ¿por qué? Pues Colombia tiene la mitad de su territorio que es marino. Hay dos mares, el Pacífico y el Atlántico. Tiene 15% de las especies marinas del mundo. Esta tarde escuchamos que de las 7 especies de tortugas marinas que hay en el mundo, Colombia tiene 6 de ellas. Entonces nos parece que es un ecosistema muy importante para darle este valor que le corresponde. Un ecosistema que también sufre grandes amenazas, específicamente pues la acidificación de los océanos, la pesca ilegal o de arrastre o otras, pero también el plástico. La temática de plástico es muy dañina. 80% de los residuos plásticos que llegan al mar pasan por la tierra, por lo cual tenemos cada uno de nosotros una influencia entre esto. No es solamente un tema de los que viven alrededor del mar, para nada, todos tenemos impacto en esto. La reducción y el reciclaje de los plásticos son parte de la solución. Hoy le quiero presentar entonces el viaje sonoro. Es un viaje que ya hicimos el año pasado. El viaje sonoro nace de un encuentro entre una bióloga y una ecóloga. Es la confluencia de gustos y saberes que hizo surgir esta idea de hacer una muestra de sonido para mostrar la importancia de los sonidos en la vida de una persona común y corriente. En este caso, pues si no estoy mal, la vida de una gota de agua. En el marco del festival se aliaron a Madre Agua Ecoturismo para proponer esta experiencia sonora insólita. Así que dejaré nada más la palabra a Camila Para y a Sol Camacho del Viaje Sonoro, y a Esteban Duque de Madre Agua Turismo para que presente este lindo trabajo. Le deseo una maravillosa experiencia y momento. Además de pasarle los sonidos a través del Facebook Live, también en la conversación les pasaremos los link para directamente escucharles en SoundCloud si quieren tener una mejor conexión, pues dado que nunca va a surgir igual en el Facebook. Entonces si quieren tener el 100% del trabajo realizado, se pueden conectar en el SoundCloud para escuchar mucho mejor este sonido. Les deseo otra vez buena noche con este momento de viaje sonoro. Gracias a todos los que contribuyeron a este trabajo. Esteban o Camila, Sol, les dejo la palabra. Hola. Bueno, no sé si nos estamos viendo, ¿cierto? Sí, Cami, te vemos y te escuchamos súper bien. Ah, listo, perfecto. Bueno, buenas noches, muchas gracias por conectarse. Pues bueno, yo soy Camila Parra, yo soy del colectivo Viaje Sonoro.
Trabajo con Sol Camacho, que no sé si está por ahí también para saludar. ¿Está Sol? ¿No? Bueno, y Esteban, que es de Madre Agua. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Un saludo bien especial a todos. Bueno, súper. Bueno, pues con Sol, Esteban y yo hemos estado trabajando en este viaje, entonces pues queremos presentarles pues este viaje que vamos a tener hoy a través de nuestros sentidos. Entonces, no sé si Sol tiene buena conexión y nos puede escuchar o puede estar hablando, no sé, Sol. No. Bueno, entonces voy a seguir yo mientras Sol puede conectarse. Entonces, bueno, hoy queremos presentarles, digamos, este viaje al mar, pues desde una perspectiva más de conexiones. Digamos que lo que buscamos en el viaje y todo lo que vamos a escuchar es dejarles como esa idea de que el mar y el agua realmente es como un elemento que puede conectar diferentes territorios, personas, seres vivos y demás. Entonces, así muchos de nosotros no vivimos cerca del mar, por ejemplo, nosotras, al menos Sol y yo, estamos bien lejos en Bogotá, y pues Esteban sé que también ha estado como más o menos como en un intermedio ahí entre también el mar y pues en este momento menos, ¿no? De cuarentena. Pues realmente lo que queremos como que todos podamos pensar hoy es que nosotros estamos todo el tiempo conectados con él debido al agua. Entonces, si nos detenemos a pensar un momento en la superficie del planeta, la mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por agua. Y así sea como de pronto una escala. Ay, bueno, ahí está Sol, ya. Listo. Ay, Sigue. no, pero ¿qué está pasando? Eh, ay, ay, ay. Listo. Bueno, buenas. Yo soy Sol. También estoy con Camila en el colectivo Viaje Sonoro. Entonces, como Camila les estaba contando, pues hoy queremos presentarles el mar, pero desde una perspectiva de conexiones. Aunque, como iba diciendo Camila, aunque muchos de nosotros no vivamos cerca del mar, y en este momento incluso estamos pensando con tanta cuarentena y tanta cosa que quién sabe cuándo vamos a poder volver a verlo. En realidad, no importa lo lejos que estemos, estamos conectados con el mar a través del agua. Si nos detenemos a pensar en la superficie del planeta que nosotros habitamos, es apenas una pequeña parte de todo el planeta. El resto está lleno de agua y principalmente de mar, de agua de mar. Y esto hace que quisiéramos como invitarlos también a reflexionar sobre si la mayoría del planeta está llena de agua, imagínense todos los seres vivos que hay adentro de toda esa agua que cubre la mayoría del planeta. Cuánta vida y cuánta diversidad puede haber allí, muchas veces oculta a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro conocimiento. Hay muchísimas especies que todavía no conocemos, no sabemos nada sobre ellas. Hay una cosa, por ejemplo, ustedes no sé si sabían que muchos de los animales grandísimos que hay en el mar los conocemos nosotros desde hace muy poco, y que en realidad conocemos más sobre la luna que sobre el mar. Entonces, pues a nosotras, a Camila y a mí y a Esteban, que se nos unió maravillosamente para este viaje, pues todo este asunto de explorar el mundo con los oídos nos emociona muchísimo, y explorar el mar con los oídos aún más. Entonces, pues esperamos contagiarlos de esa emoción a través de este viaje sonoro en el que vamos a participar acá todos juntos, para explorar un poquito toda esa inmensidad. No sé si Camila anda por ahí. Sí, súper. Entonces, pues, digamos que para muchos de nosotros puede ser
un poco lejano este tema del mar. Muchas veces vamos es como de vacaciones y vamos como en cierto tipo de plan los que vivimos pues personalmente, ¿no? Como lejos del mar. Pero entonces queremos como también contarles un poco más acerca de este lugar, y es que uno a veces lo ve un poco plano, pero realmente hay una gran cantidad de ecosistemas, así como hay muchos ecosistemas terrestres que van cambiando, por ejemplo, cuando uno sube o baja las montañas. También pasa lo mismo con el mar a medida que uno empieza como a bajar en profundidad, pero también cuando se empieza a alejar del ecuador. Entre más uno se aleja del ecuador, más fría es el agua, y en ese sentido también hay un montón de diversidad y cambios en esa diversidad de animales que pueden soportar esas condiciones. También hay muchos ecosistemas, hay ecosistemas de frontera, por ejemplo, entre lo terrestre y lo marino. No es como tal vez uno visualmente ve como la costa que parte y es un límite, pero realmente es más un gradiente, por ejemplo, de ecosistemas en los que hay agua dulce, hay agua salada, los manglares, las ciénagas, en donde pasa justamente como esta transición. Ya en el mar, por ejemplo, hay arrecifes coralinos que, digamos, están todavía como no en tan profundidad, pero ya uno va metiéndose más, digamos, y profundizando más, y empieza a ver otro tipo de ecosistemas en donde ya, por ejemplo, la luz se desvanece, la luz entra solo hasta un poco, y ya hay otros organismos ahí que tienen que utilizar otras estrategias pues para sobrevivir en ese tipo de lugares. Entonces, justo este es un punto muy importante en la escucha que queremos compartirles hoy, es que realmente en el mar no tiene mucho sentido tener la vista muy desarrollada, como en la tierra. ¿Por qué? Porque la vista realmente alcanza muy poca distancia. Realmente lo que es uno de los sentidos más importantes en el océano es la escucha. Realmente ahí es que muchos organismos empiezan a desarrollar diferentes estrategias para comunicarse, pero también para escuchar lo que pasa a su alrededor. Las vibraciones viajan de manera diferente en este medio del agua. De hecho, el sonido se escucha o, digamos, viaja de manera diferente y puede alcanzar incluso a veces mayores distancias. Entonces, realmente esto llena, digamos, mucho de sonidos el mar. O sea, incluso en algunos ecosistemas puede incluso más que en ecosistemas terrestres. Y por eso es que está lleno de sonidos distintos que de pronto para nosotros pueden ser un poco extraños, pero por ejemplo, Sol me enseñó hasta hace muy poco que los peces, por ejemplo, hacen un montón de sonidos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene peces en su casa, pero puede de hoy en adelante ponerles un poquito más de atención y van a ver que hacen un montón de sonidos que personalmente yo no tenía ni idea. Esteban trabaja un montón con ballenas, estamos más acostumbrados a esos sonidos de los cantos de las ballenas, de los delfines, pero incluso animales, no sé, como estas anémonas o este tipo de animales, o digamos de otro tipo de seres, hacen un montón de sonidos justo porque el mar está lleno de sonidos. Entonces, exacto, y los crustáceos también. En las grabaciones de Esteban hay un montón de crujires extraños, y esos suenan como estática, en realidad son vocalizaciones de crustáceos. Bueno, entonces, yo sigo con mi historia de conexiones. Entonces queremos invitarlos a pensar en el agua como el elemento que nos conecta. Cayendo, corriendo y filtrándose por todos los continentes, en todos los ecosistemas y en todos los cuerpos de todos los seres vivos. El agua nos conecta a pesar de las distancias entre unos y otros. La tierra no puede ser, no puede existir sin el mar. El agua que abunda y compone el mar es totalmente dinámica. Todo el tiempo se está moviendo, cambiando de estado. Una gota de agua que pudo haber estado hoy en la mañana en nuestra casa puede estar ahorita a kilómetros y kilómetros de distancia y finalmente en poco tiempo llegar al océano. Entonces pensamos, el agua va de las montañas hasta el mar. El agua se dirige hacia el mar, pero en realidad no se queda allí en el mar, sino que vuelve a lo alto de las montañas. De nuevo, conectándonos otra vez a cada ciclo que da. Equilibrando al mismo tiempo mientras pasa, equilibrando y permitiendo la vida en todo el planeta. En esta época de pandemia, de distanciamiento social, de cuarentenas, queremos tomarnos también este espacio para reflexionar sobre el gran poder de conexión que tiene el agua justamente
para sentirnos reunidas y juntos y recordar que hacemos parte de un todo, que no solo nos incluye a nosotros los humanos y a nuestras ciudades, sino a todos los ecosistemas que el agua recorre y a todos los seres que dependemos de ella. Si una gotita de agua nos hablara de ese camino recorrido, ¿qué memoria sonora traería consigo? Así como el agua nos entrelaza a todos los seres vivos y ecosistemas del planeta, conocer mejor a sus sonidos puede darnos también pistas sobre la salud de nuestra tierra y la manera en que queremos tratarla de ahora en adelante. Entonces, pues queremos invitarlos ya, ahora sí, después de esta introducción que queríamos hacer como al mar y a los sonidos y de presentarnos y demás, queremos invitarlos a que se pongan cómodos, a que dejen pues toda distracción en este momento que tengan a un ladito y que se regalen y que nos regalemos todos como unos minutos para viajar justamente a través de nuestros oídos y de todos los sonidos que les vamos a mostrar, acompañando, como nos decía Sol, a una gotita de agua. Entonces imaginémonos eso, que una gotita de agua que empieza en nuestra casa hoy, todos los sonidos que ella va a escuchar desde nuestra casa hasta llegar al mar y en el mar. ¿Qué se imaginan en este momento antes de empezar como que escucharía en todo este recorrido? Nos gustaría ahí por el chat, nos pueden ir escribiendo durante todo el tiempo. La idea es que al final vamos a tener un espacio como más de interacción, de leer sus preguntas y demás, pero la idea es que puedan estar interactuando ahí. Entonces nos gustaría que escribieran o sí, que pensaran ¿qué creen que esa gota, una gota que sale hoy desde nuestra casa hasta llegar al mar, qué escucharía en todo ese recorrido? Entonces ahorita queremos que pues el viaje sonoro va a empezar en la ciudad. Entonces imaginémonos que esto que vamos a empezar a escuchar es en nuestra casa, ¿sí? Todos los sonidos también que hace el agua en nuestra casa, a veces no somos muy conscientes, pero son un montón. Cuando nos bañamos, cuando lavamos la loza, que en este tiempo de cuarentena, yo creo que todos hemos lavado un montón la loza. Entonces cuando lavamos la loza, cuando nos lavamos las manos, todos esos sonidos, pensemos todos esos sonidos que nos acompañan todos los días y que muchas veces no tenemos ni idea o uno no se detiene a pensar en eso. Entonces piensen hoy en qué han usado el agua, cómo suena y qué escucharía esa gotita pasando por su casa y cuándo sale también. Entonces vamos a empezar a escucharla y prepárense entonces para este viaje que ya. Una cosita antes, si tienen audífonos, pónganselos para podérselo gozar mejor. Y como decía Daisy, si tienen ganas de ir a escuchar y si tienen buena conexión, ir a escuchar los archivos originales en SoundCloud, pues ahí se lo escucha con un poco más de detalles y demás de los soniditos chiquitos o los sonidos muy, muy bajos. Se van a escuchar mejor allá que acá, pero pues acá también se va a escuchar bien y vamos a estar juntos. ¿Nos fuimos?
Después de atravesar el turbulento laberinto de tuberías, nuestra gotita retorna al flujo de los ríos. Montada en esta corriente, atraviesa un sinnúmero de ecosistemas que se acercan cada vez más al mar. Pasando por bosques secos tropicales, sabanas inundables y otros ambientes, llega por fin a su primer contacto con los océanos, el manglar. En este sitio, el agua dulce que venía corriendo cuesta abajo por la montaña se mezcla por vez primera con las sales marinas, en un baile que ocurre entre raíces y pantanos, para después arribar al gran océano. El mar es la masa de agua más grande del planeta, es el origen de la vida, el útero en el que se gestó la primera célula, el primer ser viviente. En esta inmensidad se pierde nuestra gotita y pasa a ser parte de un manto azul que cubre todo el planeta. A esta escala, el agua se comporta de maneras muy diferentes, pues conversa con el sol, con la luna y con el viento, creando los movimientos del mar, corrientes submarinas y superficiales, olas que mecen la superficie y golpean las playas, mareas que cubren y descubren costas como si estuviesen vivas. El mar es un instrumento cuya música la interpretan los astros y el aire. Tal es su inmensidad que sus aguas son hogar de una enorme diversidad de seres, desde algas diminutas que brindan la mayor parte del oxígeno que respiramos, hasta gigantescos mamíferos que superan récords de peso y tamaño. Este lugar es el hogar de muchas criaturas que bien podrían haber salido de un cuento de fantasía. Cada grieta, cada rincón y cada mililitro de agua contienen vida, desde la superficie tocada por el sol hasta los fondos abisales que no conocen el calor de la mañana. A diferencia de lo que podría creerse, el océano está lejos de ser un lugar silencioso. Allí, muchos seres tienen voz y la usan constantemente para comunicarse unos con otros, para ubicarse en la turbidez de las aguas o incluso para encontrar y atrapar su alimento. Usando sus pinzas, aletas, escamas, colas o sus cavidades aéreas, interpretan sonatas bizarras que para nosotros podrían parecer ruido, pero que en realidad están cargadas de mensajes. Cangrejos, camarones, peces, langostas, ballenas, delfines. La lista de intérpretes en el coro del mar es interminable, y los seres humanos hacemos parte de ella, ahora más que nunca. ¿Estás listo para sumergirte en la profundidad y percibir los secretos que canta el mar? Escucha. Tienen que anticiparlo para que lo más fácil se llena, que eso quede muy chiquito.
Muy buenas noches a todos. Aquí despertando de este viaje sonoro, esa interacción con el sonido que nos lleva y nos transporta y aprovechando, pues yo me presento primero que todo, ya ahorita me presenté, pero ahora les cuento, pues yo soy Esteban Duque, ahora trabajando con estas dos maravillosas mujeres que hacen un trabajo increíble con la divulgación científica de una forma que a mí me parece muy hermosa, como poder transmitir esa conexión que tenemos todos con la naturaleza a través del sonido y dándoles un agradecimiento muy muy grande a primero a Sol y a Camila pues que tienen este colectivo que genera estas piezas tan increíbles, dándoles muchas gracias y agradeciéndole mucho también al Festival Colombiodiversidad, a Conservación Internacional, a todas las instituciones pues que han estado aquí. Ya he estado participando en varios de los eventos de este festival y me siento primero muy contento de estar participando y segundo muy honrado también de haber sido invitado a participar con ustedes. Entonces, bueno, ahora vamos a compartir un poquito sobre esta experiencia, hablar un poco acerca de esa conexión que ya Sol y Camila nos habían contado, que se genera entre el lugar en el que nosotros vivimos, sea donde sea, y los océanos, y no solo eso, sino a través, con todos los ecosistemas a través del agua, ¿cierto? Y cómo el sonido nos puede contar una historia de cómo el agua nos conecta a todos. Entonces, si quieren ahí, Sol y Cami, para que den unas palabritas antes de que yo les comience a hablar un poco de este trabajo y esta interacción que tenemos con el mar. ¿Qué clase de palabritas quieres? No sé, que nos cuenten cómo ha sido este viaje sonoro, que es el viaje de una gotica, también de alguna manera ha sido para ustedes un viaje en encontrarse e interactuar con todas estas experiencias, ¿cierto? Yo primero, antes como de comenzar a hablar del océano, como estamos conectando el océano o sea, conectando nuestras casas con el océano, yo quisiera que ustedes le contaran de pronto un poco a la gente por qué para ustedes es importante y de dónde viene la idea de contar la historia de una gota de agua y cómo ustedes han entendido eso a través del el observar y escuchar, más que observar, escuchar la naturaleza y cómo eso las ha llevado a entender esa interconexión con la naturaleza. Camila lo dice súper bonito. Yo, Ajá. pues no, y no sé, digamos que la idea principalmente pues nació porque el tema del festival pues era el mar, entonces eso ya nos puso como un contexto, ¿no? Y como un límite, como tiene que dirigirse allá. Pero digamos que yo creo que nosotras al estar, y digamos que siempre hemos intentado, pues siempre como si lleváramos años, pero pues sí como en lo poquito que llevamos, siempre hemos intentado como empezar desde lo que uno conoce y luego empezar a irse hasta lo que uno ya no conoce tanto, ¿cierto? Entonces, nosotras dos somos pues bien citadinas, de hecho siempre decimos como que somos muy de bosque, nosotras siempre hemos trabajado en el bosque, amamos las aves, entonces somos como muy terrestres y decíamos, bueno, esto es un reto para nosotras porque no conocemos mucho el mar, menos los sonidos, es como algo nuevo también que es un viaje pues para nosotras también. Entonces empezamos como a idear más cómo nosotras nos relacionamos con el mar desde Bogotá. Entonces, cómo llevemos a las personas también en un viaje con nosotras desde lo que conocemos que es la ciudad, los sonidos en nuestras casas, el agua, hasta de poco a poco ir pasando por los diferentes ecosistemas por los que el agua también va pasando hasta llegar al mar, ¿sí? Como de lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido. Eso es un poco como de donde surgió la idea de este viaje. Exacto, y como el agua, pues como estamos hablando de este ciclo, hablando de que nosotras somos, pues por un lado somos citadinas, pero también somos muy paramunas. Entonces, ambas Sí. hemos trabajado como bastante en páramo y en bosque altoandino. Entonces, el,
justamente pues el año pasado también participamos en este mismo festival, hicimos también un viaje sonoro que el tema era el bosque. Entonces hemos escogido el tema de la noche, del bosque, porque era en el planetario. Eh, como lo rico de todo esto es como ir creando con lo que va apareciendo, más o menos, ¿no? Como que con el tema, pero también con, no sé, con las asociaciones, como contigo, pues que fue súper maravilloso encontrar a alguien que sí se la pasa entre el bar, así como nosotras no la pasamos en el páramo. Exacto. Que hace cosas, pues para mí fue como también muy emocionante encontrar a alguien que hace lo mismo que yo hago con los pájaros, lo hace con las ballenas. Entonces encontramos un paralelo así muy, muy bonito y además encontramos también que es un poco lo mismo que cuando nos encontramos Camila y yo y ahorita contigo, y es como encontrar ese más que gusto, es como esa necesidad de unir saberes, de como de, como, no sé, no es enseñar, porque igual no nos gusta esa palabra ninguno de los tres, de mostrar más bien, de mostrar y permitir ser como ayudar como un río, ayudar a pasar información y que cada quien con sus oídos vaya apropiándose de esa materia sonora y se pregunte de dónde viene, quién la hace, porque eso es como sobre todo este viaje. Ahorita presentamos como solamente como la parte del viaje que es de la ciudad y este nuevo que estamos estrenando ahorita que es el mar. Pero el viaje entero tiene 6 capítulos por ahora. Va a tener 6 capítulos, hasta donde sabemos. Empezó en el páramo hace unas semanas. Siguió bajando por un bosque, por varios bosques andinos, hasta que llegó a la ciudad. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo también, para no saturarlos de tantísimos sonidos, pues les mostramos solo una partecita, pero están muy, muy, muy bienvenidos. Les recomendamos muchísimo que vayan a escucharse el viaje completo. Incluso estas 2 que escuchamos hoy, porque ahorita que lo estaba oyendo, en realidad el sonido lo creamos para que suene por todo lado, para que uno se sienta realmente adentro del agua. Aquí uno se sentía como la mitad de la cara en el agua, como una parte así, era como esta parte. Entonces los invitamos a que vayan a SoundCloud a escuchar el otro pedazo también, que una de las cosas bonitas de hacer estos recorridos así es que uno se va dando cuenta que hay sonidos que recuerdan otros sonidos de otros ecosistemas. Desde el viento, es como las sonoridades de la niebla, por ejemplo, vuelve y aparece en la cocina y vuelve y aparece no sé, en un barco y luego como que jugar, como empieza uno a encontrar como soniditos en común entre un montón de ecosistemas e inclusive en los sonidos del propio cuerpo. Y ya me voy a callar porque ya estoy hablando mucho. Dale, Esteban. Muchas gracias, chicas, que de verdad... No, sí, hay una cosita, perdón. Dale. Una última cosita es que todos los sonidos que usamos en todo este viaje, en estos 2 capítulos que escuchamos y en los otros también, son sonidos naturales. No les cambiamos nada de nada, están tal cual los grabamos. Para todos los otros han sido sonidos grabados por Camila y yo. Esta última con el mar, obviamente tiene los sonidos de las ballenas y de todos los cetáceos son de Esteban. Y hay otro montón de sonidos, los sonidos de la Antártida, porque nos fuimos hasta la Antártida.
de los pingüinos y el canto del iceberg y todos estos sonidos súper raros que escuchamos son de otra gente que también grabó en campo sin modificar los sonidos y que los puso a disposición en una plataforma muy, muy chévere que me encanta, que se llama freesound.org. La gente pone sus sonidos súper bonitos, libres de derechos. Simplemente pues cuando uno los usa, les avisa y les comparte lo que hizo con los sonidos de cada quien. Y entonces, bueno, pues tengo ahí una lista, pero creo que la vamos a escribir porque es que son los nombres pues, ¿cómo se llama eso? Los nombres de usuario y tienen un montón de letras rarísimas. Los voy a escribir luego ahí abajito. Ya. Sí, chicas, de verdad que muchas gracias. Para mí ha sido todo un placer hacer parte de este viaje y de hecho como sentirme parte del colectivo Viaje Sonoro por un tiempo. Yo también aclaro un poco, digamos que las grabaciones de las ballenas no son mías. Yo en principio digo que la canción de un animal o la vocalización de un animal, eso no es de nadie, ¿cierto? Pero también pues fueron grabadas por Madre Agua de la institución de la que yo hago parte, ¿cierto? O sea, no solo por mí, sino por todos mis colegas y mis compañeros que estamos trabajando en el océano. Y les cuento, pues nosotros trabajamos haciendo investigación con cetáceos principalmente y ahora también con tiburones y haciendo turismo, integrando el turismo y la investigación. Y para mí ha sido muy hermoso poder conectarme a través de esta experiencia del sonido con el viaje de una gota de agua, porque esta gota de agua, esta gotita que viaja y que nos cuentan Sol y Camila, esta historia de esta gota, me conecta mucho con un entendimiento que ha venido a mí a través del trabajo constante en el océano y en la naturaleza, ¿cierto? Y es algo que en el Festival Colombiodiversidad venimos diciendo desde que iniciamos y es que el mar empieza en casa. ¿Cierto? Estamos conectados y eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que estamos conectados porque hacemos parte de un sistema natural, ¿cierto? Muchas veces cuando yo hablo con la gente siempre percibo mucho que hay una percepción de que la naturaleza es algo que está separado de nosotros. Creemos que la ciudad no es naturaleza o creemos que el hombre no es naturaleza y eso en realidad no es cierto. Nosotros somos seres naturales y así como esa gotita pues bajó del páramo hasta el mar, en ese tránsito también pasa incluso por nuestros cuerpos. Nosotros mismos bebemos esa gota de agua. Esa gota de agua nos constituye. O sea, esa gota de agua que estamos escuchando somos nosotros mismos, ¿cierto? Es el viaje que nosotros mismos hacemos y que nos conecta con todo el planeta y que eventualmente llega al océano. Y como bien decía Sol al inicio, pues la tierra no puede ser sin el mar, ¿cierto? Y el mar es una parte muy importante de nuestro planeta. De hecho, como pudieron escucharlo, es el lugar donde se originó la vida. Solamente decir eso implica muchas cosas, ¿cierto? Solamente decir eso ya implica que el mar es el hogar de todo lo viviente. ¿Cierto? Es el lugar donde todo lo que vive se originó. Y eso nos conecta con una historia evolutiva que va mucho más allá de lo que nuestra imaginación siquiera puede alcanzar a albergar. Entonces, para mí es muy hermoso poder, a través del sonido y de esta experiencia de escuchar, poder realizar este viaje, que es el viaje que nosotros mismos hacemos a través de la naturaleza y entender que así como esa gota pues baja del páramo y llega a nuestras casas, nosotros interactuamos con esa agua y esa agua después retorna a los ríos, retorna a la tierra y eventualmente llega al océano para entrar en contacto y en ese trasegar está en contacto con un montón de especies, con un montón de ecosistemas, con un montón de organismos vivos que hacen parte de toda una complejidad de lo que es el planeta, ¿cierto? Y para mí lo más hermoso que siento que es el mensaje
que quisiera yo que nos lleváramos todos hoy es que desde nuestra casa tenemos la oportunidad de estar conectados a cualquier lugar, ¿cierto? Y es que todo el tiempo, a través de nuestras decisiones, estamos decidiendo cómo nos relacionamos con nuestro planeta, ¿cierto? Y particularmente para el tema que estamos hablando en el festival, con el mar. Entonces, yo quisiera contarles porque primero les lanzo una pregunta a todos pues los que nos están observando para que nos vayan escribiendo en el chat conforme vamos hablando. Por favor, vayan haciendo sus preguntas. Ahorita, después de que yo termine de hablar, vamos a hacer una ronda de preguntas para que nos hagan a Sol, a Camila o a mí las preguntas que ustedes quieran y podamos aquí entablar una conversación bien interesante. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo en sus casas ustedes sienten el mar? ¿Cómo creen ustedes que desde sus casas ustedes se están relacionando con el océano? Y yo quiero contarles un poco la historia porque así como Sol y Camila, yo también vengo de la ciudad, yo soy de Medellín y vivo en la montaña, nací en la montaña, pero pues ya soy, mi sangre tiene más sal que, que cuando nací, entonces digo, paso muchísimo tiempo en el océano. Porque para Ujú. mí es un lugar, es un lugar que me conecta muchísimo con mi ser interior, con lo que soy y a eso es a lo que dedico mi vida, ¿cierto? Entonces, en esta interacción con el océano he descubierto cómo incluso cuando me voy, cuando estoy lejos del océano, sigo conectado a ese océano. Y es a través de mis decisiones. ¿Por qué? Porque primero tomemos el ejemplo de esta gotita que pasa por nuestra casa, que abrimos el lavamanos y empieza a caer el chorrito, ¿cierto? Y entonces nosotros empezamos a lavar los platos. Y en ese lavar los platos, ¿cierto? Estamos enjabonando los platos, está saliendo toda, digamos, la comida que estaba en los platos y eso pasa a mezclarse con el agua. Y esa agua continúa su recorrido hacia el océano y todo lo que nosotros ingresamos en ese flujo de agua, eventualmente va a terminar en alguna parte, ¿cierto? Va a terminar en algún lugar. Nunca nos preguntamos, eso es algo que nunca nos preguntamos, esto que estamos hablando hoy de las conexiones. Cuando estamos en casa, muy poco nos preguntamos de dónde viene lo que tenemos, de dónde viene lo que consumimos, de dónde viene el agua que tomamos, el agua con la que nos bañamos, y tampoco nos preguntamos a dónde va cuando ya terminamos de usarlo, ¿cierto? Y es muy sencillo como preguntarnos de dónde viene nuestra ropa, ¿cierto? De dónde vienen los computadores o los celulares en los que en este momento estamos viendo esta transmisión, por ejemplo, ¿cierto? Y la respuesta es muy sencilla y es la misma respuesta para todas las cosas, para su casa, para sus sillas, para sus carros. La respuesta es que todo viene de la naturaleza. Y cuando nos preguntamos hacia dónde va a la naturaleza, ¿cierto? Entonces es muy sencillo cuando uno tiene esa claridad, entender cómo estamos conectados y cómo el lugar en el que habitamos, las ciudades o los pueblos o los barrios o incluso en el campo, cómo cualquiera de estos sitios está conectado con la naturaleza, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos que en nuestras decisiones del día a día ya estamos relacionándonos con absolutamente todo, estamos relacionándonos con el planeta en el que existimos y en esas decisiones del día a día está la capacidad, nuestra propia capacidad de cuidar ese espacio, ¿cierto? Hoy estamos hablando un poco del sonido, ¿cierto? Y el sonido, Sol y Camila han estudiado bastante de la contaminación acústica, ¿cierto? Y ellas saben bastante el impacto que tiene el ruido que nosotros generamos en la comunicación animal, por ejemplo, ¿cierto? Tiene muchas implicaciones biológicas. Solamente un sonido de los carros puede transformar la composición de una comunidad de aves, por ejemplo, ¿cierto? Solo porque hay un montón de ruido, hay ciertas aves que no pueden comunicarse ante un ruido, entonces hay unas especies que
aprovechan ese espacio mientras que otras se mueven, ¿cierto? Y así pasan todos los espacios, pero entonces como en nuestro día a día generamos ruidos, no es solo, el ruido no se genera solo cuando nosotros producimos ese ruido. Por ejemplo, cuando nosotros compramos o consumimos productos como la ropa o como los muebles o como los productos, la mayoría de productos importados, preguntémonos cómo hacen esos productos para llegar hasta acá. ¿Cómo se hace para que esos productos que vienen de Tailandia o de China o del otro lado del mundo, cómo llegan hasta aquí? La respuesta es, vienen por barco, ¿cierto? Esos son transportados a través de un barco. Y los barcos, pues, tienen motores gigantescos, porque un barco no transporta un par de tenis, un barco transporta toneladas de productos. Y ese motor de ese barco está generando un montón de ruido, ¿cierto? Un montón de ruido en el océano que está alterando la comunicación de un montón de especies, de eso que nosotros acabamos de escuchar. Ahí es donde nosotros también tenemos una interacción. Es muy sencillo, miren las cosas que usamos en nuestro día a día. Y una respuesta muy sencilla que uno puede tener para entender cómo podemos ayudar a disminuir la naturaleza, una cosa muy sencilla que uno puede hacer es consumir lo menos posible. A veces estamos como desaforados en nuestro consumo y sale una marca nueva y ya la queremos comprar, sale un celular nuevo, lo queremos comprar, ¿cierto? Y eso hace que en ese constante consumo haya una demanda muy grande de muchos productos. Y entre más demanda haya, pues más transporte de productos hay. Entonces se va a generar un mayor ruido, una mayor contaminación, ¿cierto? Y no solo en la contaminación acústica, también en cómo se producen, se generan esos productos. Por ejemplo, en nuestros teléfonos celulares. Un teléfono celular eh, requiere ciertos materiales que vienen a partir de la minería. Muchas veces, a mí hubo algo, hace un tiempo estaba en una charla de una colega, una profesora que se llama Lisette Kwan, ella estudia corales y ella estaba hablando acerca del tema tan hablado del puerto de Tribugá, que lo hemos tocado mucho en este festival, ¿cierto? Y ella decía, sí, es muy fácil uno pararse y decir, ah, no, no construyan un puerto, pero es que ese puerto lo construyen porque nosotros estamos comprando cosas y estamos comprando cada vez más cosas. Entonces, si nosotros podemos decir a voz abierta, no hagan esto, pero si nosotros ponemos nuestro dinero y le pagamos a la gente para que haga esas cosas, pues ustedes qué creen que pesa más, ¿cierto? Entonces Exacto. es muy sencillo, hay una palabra que para mí es muy, muy diciente en todos los actos de cuidar el océano y no solo el océano, sino toda la naturaleza y es la coherencia, ¿cierto? Y la coherencia implica preguntarnos de dónde viene lo que consumimos, ¿cierto? Y qué impacto tiene. Porque cuando nosotros compramos un producto, estamos asumiendo todo lo que ese producto generó en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, para mí, una recomendación muy sencilla que nos trae esta conectividad es preguntarnos qué consumimos, ¿cierto? Simplemente consumir menos. Consume lo menos posible y lo que consumes, úsalo lo más que puedas y reúsalo si puedes usarlo. Y si no lo puedes usar Ujú. más y alguien más lo puede usar, entrégalo a alguien para que lo use. Todas estas acciones en pequeña escala, de a poco suman muchas cosas y suman muchas acciones para que esa demanda de productos y de producción se disminuya y que en realidad nuestro impacto en la naturaleza sea mucho menor. Entonces yo quisiera Ujú. que viéramos cómo así en nuestras casas todos estamos conectados al océano, absolutamente todos, en cada una de las cosas que hacemos. Y no solo estamos conectados por las cosas que llegan, sino que el mismo océano nos da la vida. La mitad del oxígeno que respiramos viene del océano. Entonces, Mm. solamente pensar que cuando nosotros
Inhalamos, estamos inhalando mar, estamos inhalando océano. Y eso es algo que a veces no pensamos. Además que es algo que nos debería dar un poco de, no sé, hacernos sentir un poco mejor en esta cuarentena y en este encierro. Saber que aunque no estamos yendo a muchos lugares y no estamos conectados con la selva, con el bosque, con el páramo, con el mar, sí estamos conectados a fin de cuentas, ¿cierto? Porque hacemos parte de una misma cosa y siempre haremos parte de esa misma cosa. Entonces, para mí es un mensaje, ese es el mensaje personal que a mí me deja este viaje sonoro, que ha sido un viaje muy hermoso para mí de poder interactuar en toda esta creación de contenido y que quisiera que nos hiciera reflexionar un poco, ¿cierto? Nos hiciera reflexionar un poco acerca de esas cosas que hacemos en nuestro día a día para interactuar con los océanos. Entonces ahí pues dejándoles este mensaje, ya quisiera como que entráramos ya a la parte de la conversación, que hablemos un poco acerca de qué preguntas tienen ustedes en el chat, si Sol y Camila quieren agregar algo a todo esto que venimos hablando en esta construcción, porque a fin de cuentas es una construcción conjunta, ¿cierto? No solo de nosotros tres, sino de todos ustedes que están observando. Entonces, Ujú. ahí comencemos a charlar un poco, a interactuar. Por favor, todas las preguntas que tengan, aquí vamos a dedicar un rato a contestárselas y a interactuar. Súper, pues justamente me pareció muy chévere que tienen unas preguntas para Esteban que me parecieron muy chistosas porque son como muy básicas, que uno yo creo que se ha preguntado y sí, como que no tiene ni idea. Entonces, una de esas la preguntó Lila, creo, y dice, ¿por qué las ballenas cantan? O sea, ¿por qué se dice que cantan y no que hablan? Es muy chistoso, pero me parece chévere. Esteban, ¿tú qué piensas de eso? Porque uno normalmente dice cantos de ballenas. Claro, esa es una pregunta Porque súper son, interesante. Y además que es como que, sí, es una cosa muy básica. Uno como que se la pregunta, pero ¿por qué es una canción y no es una conversación, ¿cierto? Porque no están Sí, hablando. Bueno, eso digamos que tiene su concepto detrás, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de habla o mencionamos el habla, estamos hablando del lenguaje, ¿cierto? Y el lenguaje es una, digamos que una forma de comunicación que tiene un montón de aristas, ¿cierto? O sea, el lenguaje es una organización de sonidos, pero no es solo una organización de sonidos, sino que para transmitir un mensaje, sino que esa organización de sonidos contiene una serie de códigos semánticos. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener dos sonidos, ¿cierto? Por ejemplo, como hay un dicho muy común en Colombia que dicen, no es lo mismo una bola negra que una negra en bola, ¿cierto? Y ajá. eso es muy particular porque esa es una característica del lenguaje, porque estás usando los mismos Ujú, sonidos, pero el orden de los sonidos altera el mensaje, ujú, ¿cierto? ujú. Sí. Cuando nosotros hablamos de comunicación animal, todo este tipo de aseveraciones es muy difícil hacerlas, ¿cierto? O sea, no sabemos, es muy difícil como entender si un animal tiene la capacidad de precisamente tener estas características semánticas. Pero no quiero decir que no tengan lenguaje, que no tengan habla. Yo más bien pensaría que no tenemos la capacidad para entenderlo o para evidenciarlo, ¿cierto? Todavía, ¿cierto? O puede ser que no la tengan, ¿cierto? Pero la cuestión con las ballenas es que las ballenas producen toda una serie de sonidos y unos de esos sonidos que son particularmente producidos por los machos son las canciones. Y las canciones son una serie de sonidos ordenados y predecibles. Es decir, tienen una composición y particularmente en las ballenas tienen una composición bastante compleja, ¿cierto? O sea, cuando tú conoces como todos los individuos de una misma población, en un tiempo específico cantan la misma canción, ¿cierto? Entonces, si tú conoces esa canción,
puedes predecir qué va a seguir, ¿cierto? Y yo creo que tal vez Sol nos puede complementar un poco ahí, porque Sol también trabaja con este tema, pero en la parte de las aves, y creo que la pregunta aplica exactamente igual para estos organismos, pero entonces precisamente por eso no decimos que las ballenas hablan, porque una canción es una estructura, una serie de sonidos estructurados y que podríamos decir que tiene una composición, ¿cierto? Entonces ahí si quieres, Sol, de pronto tienes algún detalle que añadirle a esa respuesta, que yo creo que también tienes ahí muchos datos interesantes que contarnos sobre ese tema. Sí, pues una de las cosas ahorita escuchándote pues una pregunta que me surge es la comunicación acústica en las aves. Yo creo que se ha estudiado desde hace más tiempo que la de las ballenas, que es un poco más joven, ¿no? Y entonces me parece que también el cuento de los cantos de las ballenas es como una transposición de lo que se dice, de la terminología que se usa para las aves, que es lo mismo también como en un inicio cuando se dijo que las aves cantan es porque todavía no se quería pensar ni siquiera imaginarse que alguien más que los humanos podía hablar. Podía comunicar y tener sintaxis en las frases y tener sonidos que suenan, que tienen, sí, tener pues como un lenguaje elaborado, digamos. Eso ha ido cambiando, pero los términos siguen siendo los mismos, pues porque se han usado desde siempre y ponerse a cambiar todos los términos puede volverse un poco loco. Entonces, me parece que en parte probablemente el canto de las ballenas es como por transposición al canto de los pájaros, que igual también en las aves que se llaman las aves cantoras, que es todo un grupo de aves, son aves que además, o sea, todas las aves hacen unos sonidos con los que nacen sabiendo hacerlos, más o menos. Los sonidos de los gritos de auxilio, los gritos para que a uno le den de comer, por ejemplo, a los papás, eso es como clave a nacer sabiéndolos. Todas esas cosas se llaman llamados, creo, en español. ¿Sí, Camila? Sí, llamados. Sí. En francés se dice gritos y en inglés creo también. El grupo de las aves cantoras tiene además otro tipo de vocalizaciones más complejas, organizadas con lo mismo como en frases, con una sintaxis particular, con un orden, con un ritmo, y pues poco a poco se ha ido estudiando como qué quiere decir cada partecita y qué pasa si uno les voltea las partecitas justamente, si en vez de decirle, ¿cómo era? Una bola negra, les dice una negra en bola. ¡Ah! ¿Qué pasa? Pero entonces esas vocalizaciones que son más complejas son vocalizaciones aprendidas. Entonces son vocalizaciones que los jóvenes aprenden de los adultos, ya sea de sus padres, ya sea de los vecinos con los que sus padres interactúan. En general se ha visto que se necesita que haya una interacción, que los unos canten y los otros les contesten para que el canto sea aprendido por los que están escuchando, para que tenga un sentido aprender ese canto. Ahí lo mismo también como por transposición creo que se volvió lo de las ballenas, porque originalmente las aves que se estudiaron eran aves del hemisferio norte donde hay estaciones y esas aves funcionan parecido a lo que estaba diciendo Esteban con las ballenas y es solo los machos cantan, solo los machos pues todo el mundo aprende, pero solo los machos cantan, pueden cantar. Pero eso no pasa, la mayoría de las aves están en los trópicos y en los trópicos las hembras cantan también, todo el mundo canta.
pero lo mismo, también hay que mirar la ciencia como la historia, de dónde viene lo que sabemos también. Y pues durante mucho tiempo los investigadores eran pues gente europeos o de América del Norte, y hombres además. Entonces pues hay toda una manera también de ver o de ignorar que las hembras pueden cantar en la mayoría de los casos, que poco a poco se ha ido, pues a medida que empieza a haber más y más mujeres en la ciencia, empieza también a haber más maneras de mirar, como otros sesgos, digamos, diferentes. Wow. Ya, eso es entonces esa pregunta, digo, me sale otra pregunta y es, ¿hay alguna especie de ballena o en algunos lugares donde sí cantan las hembras o no se sabe para nada? Hasta ahora, toda la evidencia que tenemos es que los machos son los que cantan. O sea, las ballenas cantantes que se han sexado han sido machos, ¿cierto? Entonces, también es otra cosa que hay que aclarar y que es importante aclarar, que no es que solamente cantan los machos, es una aseveración que no podemos decir. Es que todas las ballenas que hemos visto cantando o sexado mientras cantan han sido machos, ¿cierto? Pero sí ha habido también en ese mismo sentido, ese mismo sentido de investigación también se ha hecho en las hembras, y por ahí surgió en algún momento una hipótesis de un biólogo muy famoso que se llama Jim Darling, que estudia ballenas en Hawái, y él tenía la hipótesis de que las hembras cantan y que producen una serie de cantos diferentes a las de los machos, ¿cierto? Eso todavía es una cosa que se está como evaluando bastante y que no hay una claridad frente a eso, no hay mucha evidencia, pero hasta ahora pues los machos son principalmente los que producen los sonidos, y así como decía Sol, precisamente la mayoría digamos, de la terminología que usamos en ballenas, o la aproximación al estudio que hacemos los cantos de las ballenas, viene de todo el conocimiento que se hizo por cientos de años, no sé si cientos de años tal vez, con las No, no aves, tantos. ¿cierto? Sí. Por muchos años con las aves, ¿cierto? Pero ahí pues hay una limitación, y es que con las aves pues se pueden hacer muchos más estudios, se puede Ujú. em, profundizar más, hacer más experimentación, ¿cierto? Que con las ballenas. Es más difícil a las ballenas, digamos, tenerlas en un ambiente controlado, no se puede hacer como con las aves. Entonces hay respuestas que son más difíciles de conseguir ahí. Claro. Pues aquí por el chat nos están cambiando un poco el tema. Entonces, también para preguntarle pues a Esteban y a Sol qué piensan respecto a esto de los plásticos de un solo uso, y hay como cierta inquietud en uno, como desde su casa, desde lo personal, qué puede hacer, ¿no? Entonces ahí tú nos contabas, Esteban, como listo, reducir el consumo y usar lo que ya tenemos lo máximo que se pueda, pero también hay como una pregunta que nos hacen y es como ¿qué tan efectivos nos parece, pues, como que esas pequeñas acciones sean, o sea, como qué tanto efecto realmente tienen como esas pequeñas acciones que nosotros podamos tener en nuestras casas, pues, como en nuestras vidas así más cotidianas? ¿Ustedes qué piensan ahí, pues, en relación al mar, claramente? Ujú. Bueno, esa pregunta de los plásticos es súper importante, además que para mí es un tema que me ha sacudido, yo les confieso, me ha sacudido mucho personalmente, sobre todo porque cuando empecé a trabajar en el mar, empezar a ver montones de plástico flotando en el océano, o playas en las que no vive ni una persona, pero están cubiertas de plástico completamente. Es algo muy desgarrador, ¿cierto? Es algo que nosotros no, digamos que nosotros en la ciudad no lo vemos, el plástico no está, no lo observamos, precisamente porque cuando se deposita no sé, en un relleno sanitario, o se va al agua en muchas comunidades rurales, termina yendo a un río, ¿cierto? Y del río termina yendo al mar. Y en el mar podemos encontrar cosas muy particulares. A veces uno coge una botella de plástico aquí en Colombia, en el Pacífico, y encuentra que esa botella de agua viene de Ecuador, o de Chile, o de Costa Rica, ¿cierto? O sea, ni siquiera son cosas que producimos aquí. Y yo siento que es muy importante cuestionarse ese tema de los plásticos, porque
tenemos mucha capacidad y ahora cada vez más es más fácil reducir el consumo de plástico, ¿cierto? Pero, y esa pregunta que hacen Camila de qué tanto impacto tienen las acciones personales sobre la naturaleza, para mí ha sido una pregunta personal también, me la he hecho a mí mismo. Y yo siento lo siguiente, yo siento que no es un acto, eso no debe ser un acto de cambiar el mundo. Por eso para mí la palabra coherencia es tan importante, porque el acto de consumir más conscientemente es un acto de coherencia personal y no tiene que ver, para mí, no tiene que ver con que, o sea, no importa si lo que yo voy a hacer va a salvar el mundo o no. Tiene que ver con cómo yo como persona, como un ser individual, me reconozco a mí mismo en relación a la naturaleza y al ecosistema, ¿cierto? O sea, cómo yo me voy a relacionar a esa naturaleza, porque si ya decimos que nosotros somos esa naturaleza, entonces el acto de cuidar la naturaleza no es un acto de cuidar algo que está por allá a miles de kilómetros de distancia o a cientos de kilómetros de distancia. Es el acto de cuidar a las personas que amo, cuidarme a mí mismo, porque cuando cuido ese espacio que habito, me estoy cuidando a mí mismo, estoy cuidando a las personas que amo, porque de ahí viene mi alimento, ¿cierto? Es muy sencillo como eso. No contamino el agua porque esa agua me la tomo. O sea, es muy sencillo. ¿Cierto? No hay que ir muy lejos, no hay que decir, yo creo que a veces, muchas veces agrandamos la cosa y decimos, se están perdiendo muchas especies y la biodiversidad, eso es muy importante, pero también llegar al punto de poder darnos cuenta que es que a lo que le estamos haciendo daño es a nosotros mismos, ¿cierto? Y creo que Ujú, ahí hay una interacción personal, mucho más personal con esas preguntas. Y es por eso que ujú. para mí esta pregunta es muy importante y le agradezco mucho a la persona que la hizo, porque yo creo que cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, decimos como, ah, pero es que lo que yo haga no va a cambiar nada, todo va a seguir igual, pero es que no se trata de que cambies el planeta, se trata de que cambies tus acciones personales por tu propio bienestar, ¿cierto? Se trata de cómo yo me cuido a mí mismo, cómo yo cuido a las personas que Exacto. me rodean, ¿cierto? Al menos esa es, digamos, mi perspectiva personal y es la respuesta que he encontrado a esa pregunta que también me surgió en algún momento. Hay una De cosa acuerdo. también que puede ayudar en la reflexión y es pensar con esa misma idea de cuál es el daño que me estoy haciendo a mí mismo o a los que quiero, o a la gente que conozco o al planeta, como quiera, eh, con respecto, comparado con el bienestar que me trae el cosito de limpiarme las orejas con el coso o el pitillo. O sea, como sopesar esas cosas, que tanto bienestar real trae un pitillo. En algún momento quizás sí, y quizás vale la pena intoxicarse por un pitillo en algún momento de su vida, pero no todos los días de cualquier forma sin ni siquiera pensarlo. Que si uno va a hacer Ujú. yo creo que hay una cuestión como de hacer actos conscientes, o sea, es lo que decía Esteban de la coherencia es eso, es decir, listo, si yo voy sea lo que sea que haga, por pequeñísimo que sea en la vida, que tenga un sentido, que, que me traiga algo, que me lo goce. No sé, si me encanta ensuciar, pues ensucio, pero porque me gusta, no porque sí. Y si me gusta no ensuciar, pues no ensucio porque pues, sí, como que tiene que haber una razón consciente para todos los mini movimientos de la vida. Y eso, Ujú. pues eso suena gigantesco porque pues mini movimientos de la vida hay millones, eh, pero, pero en realidad no, así de pasito a pasito todo es mucho más fácil ser coherente en realidad. De gotica en gotica. Ahí está. Sí, exactamente, de gota a gota. Bueno, creo que nos va quedando tiempo como para una pregunta más.
Entonces, si quieres ahí, Cami, que nos estás compartiendo las preguntas, respondamos una pregunta más y damos paso pues para despedirnos de este espacio del viaje sonoro. Aquí hay un par de Listo. preguntas. Hay una que nos mandó Axel por aquí, que alguien mandó, de Fabio Hernán. Es que eso les iba a preguntar, ¿quieren una pregunta chistosa o quieren una pregunta más como teórica sobre los cantos? Escojamos ahí, ustedes digan. Exacto, en esas dos ando. Pues ya hablamos de cosas teóricas, ¿no? Sí, listo. Puede Entonces, ser nada, la la otra. pregunta chistosa es por qué cuando uno pone la oreja en en esas conchas de esos caracoles grandes, ¿por qué se oye el mar? Pero eso también es bastante teórica. En realidad, así suenan nuestros oídos. Estamos Wow. escuchando la sangre pasar, simplemente. Wow, O sea qué que la respuesta tan sangre, uno podría interesante. decir que se parece al mar, como que suena Exacto. parecido entonces al mar. Wow. Tenemos un mar por dentro. Wow, increíble, Wow. qué lindo eso. Yo de Perfecto hecho iba a para decir, cerrar. yo iba a decir, no tengo idea de esa respuesta, pero qué bueno que Sol tenía esa respuesta y ya un aprendizaje muy, muy bello del día de hoy me llegó. Precioso. Súper, súper. No, pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad, lo disfrutamos mucho. Sabemos que tenían como varias preguntas e impresiones, pero pues bueno, no sé, después nos pueden contactar pues por redes sociales, a Madre Agua, al colectivo Viaje Sonoro, y ahí podemos seguir charlando y de pronto abrir otro espacio parecido también para charlar sobre todo este tema tan fascinante. Sí, Ahí, muchas gracias a todos por conectarse, por estar aquí pendientes y sobre todo por estar apoyando y viendo este festival que ha sido una maravilla. Para mí ha sido un regalo gigante y agradeciendo de nuevo a todas las personas que lo hacen posible. Creo que Daisy tal vez ahí nos va a dar unas últimas palabras de despedida. No sé si ustedes chicas se quieren despedir, Sol. Muchas gracias a todos por vernos, muchas gracias por estar conectados y por compartir con nosotros esta pasión por el océano que nos impulsa y nos hace tomar acciones en el día a día para poder seguir siendo un poco más conscientes de todo lo que hacemos y cómo estamos conectados con el mar. ¿quién dice? Yo digo, bueno, sí, sí, sí. Tú, Muchas gracias pues al festival, a Daisy, por esta nuevo momento, nueva experiencia y nueva oportunidad para crear cosas locas y para conocer gente como loca. gracias a este festival que logramos, loca, no, para conocer gente como Esteban y hacerlo parte del colectivo Viaje Sonoro por un rato o por más rato, tú verás. Por más. Y, y pues yo me gocé mucho armando esos viajes, así que les recomiendo que se le vuelvan a echar una súper escuchada con los mejores audífonos que tengan, porque hay sonidos súper bajos, por ejemplo, que no se escuchan fácilmente. Eso. Y muchas gracias por estar, por tenernos paciencia. Camila, ¿quieres decir una palabra antes que yo cierre? No, pues creo que ya me había despedido, pero pues nada, muchas gracias de nuevo a todos, al festival sobre todo que han generado espacios tan bonitos y además algo que quería resaltar es, a pesar de la cuarentena, logramos hacer estos espacios. Digamos que eso me parece muy chévere del festival, que no se rindieron pues como, ay, no, ya no hagamos nada, porque normalmente todas estas actividades pues son en vivo, ¿no? Entonces muy chévere como agradecerles de verdad todos los espacios que generaron tan bonitos, tan chéveres de educación ambiental, de arte, de todo, y que se le miden a ideas tan locas como esta. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron y ya, muy chévere.
Gracias, Y una Camila. Pues sí, la verdad fue un reto transformar a última hora este festival que normalmente es físico en 3 ciudades, en un festival virtual. Agradezco mucho a Melanie y Lila que en cada ciudad han trabajado para que esto fuera posible al último momento y pues todos ustedes que aceptaron digamos, este reto. Pues Camila y Sol, muchísimas gracias por su prestación de hoy. Me encantó los sonidos, poder viajar a través de esos ruidos de ballena en especial que a mí siempre me conllevan mucho. Y pues agradecer también a Esteban para la charla y para darnos un espacio que es más como hacia la reflexión sobre nuestros consumos. Creo que siempre es muy bonito admirar y maravillarse, no sé si se dice, perdón, por la naturaleza, pero también es bonito, es importante aclarar el impacto que tenemos a través de nuestros consumos. Pues sin más, solamente decirle, mañana hay 3 eventos, mañana es el último día del festival. Hay un evento a las 2 que es la visita guiada de la exposición de Juan David Valencia. A las 4 hay un conversatorio entre Esteban y Richard Sears, que también es un especialista de ballena, pero de Canadá. Y después clôturamos el festival, damos los finalistas del concurso y con Aterciopelado también Bostera, que estará con nosotros. Eso, no se pierden el último día de mañana y seguramente vamos a dejar la biblioteca virtual abiertos algunos días más para que puedan ir, descargar, mirar las cosas. Está en Facebook todos los live, entonces igual los pueden volver a ver tantas veces que quieren. Y pues eso, nada más, les agradezco muchísimo otra vez y pues nos veremos el próximo año, espero.